Comenzamos entonces. Bien, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de hermenéutica bíblica. Estamos aprendiendo cómo interpretar la palabra de Dios con los principios de la palabra del Señor. ¿Quién nos enseña a interpretar la Biblia? La Biblia. No necesitamos nuevos métodos, ni necesitamos argumentos de los hombres o ideas de cómo interpretar la palabra de Dios. Yo creo. La idea es tomar los principios que la Biblia misma nos enseña para interpretar la palabra de Dios, como Jesucristo interpretó el Antiguo Testamento, como los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento, como los profetas interpretaron, por ejemplo, a Moisés. Bueno, queremos saber eso. Tiene que existir una misma forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un solo significado, ¿amén? Hay un solo sentido. Y nuestro trabajo es obtener la verdad. Por eso llamamos a esto hermenéutica bíblica. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Aquí está nuestro pasaje clave. Todo este capítulo nos ha servido para meditar en los principios bíblicos y ahora estamos viendo su aplicación. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8 otra vez. Ustedes saben, a medida que lo encuentran, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Ya debemos estar sabiendo de memoria esta porción. Nehemías 8, verso 8. Nos ponemos de pie en reverencia a las Escrituras, damos lectura y oramos y comenzamos nuestra clase. La palabra de Dios dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido. Vamos a orar. Padre, una vez más en tu gracia venimos suplicando que nos ayudes, Señor, nos ilumines para poder entender las verdades y sobre todo ponerla por obra. Señor, ayúdanos. No solo queremos conocimiento, queremos una vida que respalde. Así como ponemos el detalle al mensaje, el detalle en nuestra apariencia, también debemos poner el detalle en nuestra vida diaria. Gracias por tu palabra, gracias por las verdades que podemos disfrutar con la ayuda de tu Espíritu. Ahora ayúdanos, Señor, a seguir analizando tu palabra. En Cristo te ruego. Amén. Muy bien, hermanos, los invito a ocupar sus lugares. Estamos considerando todo este tiempo muchas lecciones, pero en resumen tenemos ya 5 principios establecidos para interpretar la palabra de Dios. Lo hemos tomado en Nehemías 8 porque los principios son claros, pero en cualquier porción de las Escrituras vamos a encontrar lo mismo. ¿Quién recuerda cuál es el primer principio? Hacemos un repaso siempre. Bienvenida, hermana, pase. ¿Cuál es uno de los primeros principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios? La hermenéutica es la disciplina que estudia los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. Por eso uno se llama hermenéutica bíblica. La hermenéutica en realidad busca el significado o la interpretación de cualquier texto, pero la llamamos bíblica porque la Biblia nos enseña a interpretar la palabra de Dios y hemos visto muchos problemas en estos días. A ver, un principio, cualquier principio bíblico de los que hemos aprendido 5 del libro de Nehemías 8. El principio literal, amén. La primera regla para interpretar la palabra de Dios tiene que ser literal, de una forma natural, normal. Amén. ¿Qué más? Otro principio bíblico, histórico, amén. Es importante conocer el contexto. Tenemos una brecha, ¿no es cierto? No solo estamos de 2000 años del último libro que se escribió, el libro de Apocalipsis, sino que tenemos grandes brechas. Tenemos que nos separa la cultura, el idioma, la geografía, nos separa las costumbres. Entonces, nuestro trabajo, porque la Biblia es vigente hoy, toda la Escritura es inspirada por hoy, es cruzar esa brecha. Estos principios nos ayudan a cruzar esa brecha, porque nuestro trabajo es obtener la verdad, la palabra de Dios. Y obteniendo la verdad, nosotros lo aplicamos al día de hoy, en nuestras vidas, ya sea porciones a veces tan algunos complejas de leer, entender, como los mandatos en el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos. Todos son vigentes el día de hoy en las verdades, en los principios. Amén. Hay verdades y principios directos que aplicamos en las epístolas porque son mensajes a las iglesias, pero ese es nuestro trabajo. Amén. Cruzar eso. Necesitamos principio literal, necesitamos principio histórico. ¿Qué más? El histórico, gramatical. Amén. Entender el lenguaje. Hoy justamente vamos a aplicar este principio. Luego, ¿qué más? Otro principio, 2 más hemos visto. El principio de síntesis le hemos llamado esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se contradice, no tiene error, no nos guía a la falla. Eso se llama inefable. La Biblia es inerrante, no se contradice, es inefable porque no nos conduce al error. Por 2 grandes razones. Había al mismo tiempo 2 subprincipios, ¿recuerdan?
Por dos grandes razones la palabra de Dios es inerrante, es infalible. Primero, porque tiene dirección. Muy bien, mi hermano Emilio, tiene dirección. Estamos desde el Génesis a Apocalipsis en este plan de redención. Y toda la revelación de manera progresiva soporta este plan a través de las promesas, los pactos, las profecías, y tiene que ver con este plan redentor de Cristo Jesús, que llegaría a ser nuestro Señor y Salvador. Muy bien, tiene dirección. Todo apunta a Cristo Jesús. Amén. Toda la Escritura apunta. Hay pasajes específicos del Mesías. Hay pasajes directamente que hablan del Mesías, de Cristo en el Antiguo Testamento, pero todo apunta al Mesías. Yo no prefiero usar la expresión cristocéntrico, más bien cristotélico, porque apunta. Hay algunos que ven a Cristo en todo, y muchas veces no está Cristo en todo. Apunta a Cristo, sí, pero yo no puedo poner significados o figuras que no están en la palabra del Señor. Muy bien, ¿qué más? Otra razón por qué hemos hablado de síntesis. De este principio que no se contradice, no nos lleva al error, la Biblia, porque tiene dirección. ¿Y qué más? Ahí está, Yemaira llegó, dijo intertextualidad. Muy bien, o sea, las verdades se van volviendo a mencionar, solo de manera progresiva, con mayor luz. Por eso, nuestro trabajo a la interpretación, la palabra de Dios, los escritores dan por sentado que nosotros sabemos la revelación previa. Volviendo al Pentateuco, cuando Moisés nos da el libro de Deuteronomio, él ya supone que usted leyó Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Amén. Se supone que hemos entendido eso, hemos leído eso. Entonces, si vamos leyendo las revelaciones posteriores, se supone que ya sabemos las anteriores, porque las verdades se van repitiendo. No solo eso, se van agregando, hay mejor detalles. En el Nuevo Testamento tenemos mejor luz. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la salvación, en nuestros días diríamos, haz tu oración y serás salvo. Entonces, pobrecito Moisés, en ningún capítulo dijo que hizo su oración y fue salvo. Ay, pobrecito Enoc, pobrecito. ¿El plan de salvación ha cambiado? El Antiguo y el Nuevo Testamento sigue siendo la misma verdad. Desde la antigüedad sabemos que por la fe Abraham, amén, por gracia, por medio de la fe, el plan de salvación. Entonces estas verdades van a seguir repitiéndose, pero con mayor luz, a manera que vamos progresando en la palabra del Señor. Muy bien. El último principio, ¿cuál era? Para cruzar la brecha. El principio más importante de la práctica, la aplicación. Hemos hablado de implicación y hemos hablado de aplicación. Implicación es una forma de aplicar de manera general, aplicaciones de manera personal. Entonces, de nada sirve si yo no sustento el mensaje en mi vida. Si yo no pongo el detalle, yo puedo poner el detalle en los sermones, pero si no pongo ese mismo detalle en mi vida privada para sostener el mensaje que predico, no sirve de nada. Solo estaríamos llenando la cabeza de conocimiento. No nos sirve de nada. Muy bien. Ahora, para aplicar estos 5 principios, estamos aprendiendo al mismo tiempo 4 procesos. Amén. ¿Cuál es el primer proceso que hemos meditado? Observación es el segundo, pero el primero, muy bien, hermano Will, el análisis del contexto. Lo primero que tenemos que aprender a hacer, lo mismo que está pasando en Nehemías 8, están tomando la ley de cientos años atrás, pero tienen que poner el contexto. Están hablando de la ley de Moisés. Volvemos a esos días, pero es vigente para los días de Esdras, cuando están reedificando el templo y la ciudad. Muy bien. Entonces, para empezar el análisis, ¿qué es el contexto? Es lo que rodea el texto y es lo que está dentro del texto. Un texto sin contexto es un puro pretexto. Amén. Hemos hecho muchos ejemplos de una mala contextualización porque le damos un mal significado a la palabra. Entonces, ¿qué tipos de contextos tenemos que analizar en primer lugar? Histórico, ¿no? Lo que está fuera del texto. Para analizar esto tenemos que hacernos preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién escribió? ¿Quién estaba dirigido? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No es cierto? ¿Cuáles eran las circunstancias en los aspectos políticos, sociales, económicos, geográficos, relacionados a la agricultura, relacionados a la cuestión económica? Todo eso es importante porque la Biblia está llena de esos detalles. Es muy importante el contexto, es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, si queremos interpretar del Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco, ¿a quién se dirige, por ejemplo, estos primeros 5 libros? ¿Recuerdan? ¿A quién se dirige? Muchos pierden la visión eso. A un grupo, amén,
los que han salido y están a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel, un grupo de 600,000 soldados que están a punto de cruzar la tierra que fluye leche, son la segunda generación. A ellos se dirige eso. Ahora tiene mayor razón porque Génesis, Éxodo, Levit, Número, Deuteronomio, porque en el contexto las naciones, cada uno de ellos tenía sus propios dioses, tenían sus propias teorías de cómo se originó el mundo, y Dios está diciendo: yo voy a mostrar delante de ustedes que soy el verdadero Dios y quiero que aprendan a ustedes a vivir conmigo. Por eso les dio las leyes y les mostró cómo vivir y cómo les va a dar victoria. Entonces estos soldados tenían que extender todo eso, pero era la guerra. Bien, por eso es importante tener el contexto, lo que está afuera. Luego, ¿qué más analizamos? El otro tipo de contexto, ¿cómo le hemos llamado? Literario, amén. Lo que está dentro del texto, todo lo que está en el texto. Y al mismo tiempo hemos visto que hay 3 tipos de contextos literarios, ¿recuerdan? Bienvenida mi hermana. Tenemos un contexto, el primero, vamos de lo general a lo específico. ¿Cómo se llama? Canónico, amén. ¿Qué consiste ese contexto? Si yo estoy estudiando un pasaje, como vamos a ver Lucas ahorita, del capítulo 8, del 22 al 25, necesitamos ver cómo se desempeña el libro con el resto de las escrituras, amén. Para eso aplicamos el principio de síntesis, o sea, hablamos de cómo este libro apoya al plan redentor, cuál es su papel para sostener este plan redentor, hablando de Cristo Jesús, su evangelio, su muerte, quién es Él, amén, y las verdades que contienen referencia a las revelaciones anteriores, las otras verdades, y hay muchas que están, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Apocalipsis por la noche, y hemos tomado verdades que se han hablado en el Antiguo Testamento, como el libro de Zacarías, el libro de Isaías, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. Entonces el rol del libro de Apocalipsis con el resto de la Biblia es importante, porque nos pone a todo color quién es Cristo Jesús, el plan redentor claramente consumado en Él, y confirma las verdades acerca de lo que va a pasar con este Cristo y con nosotros y su victoria final. Entonces es importante el rol del libro de Apocalipsis, por eso se trata de la revelación de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Nosotros vamos a la Biblia de frente, lo aplicamos, amén, hay muchas verdades así, pero pierdes mucho cuando no entiendes el contexto canónico. ¿Por qué Dios puso ese libro? Ahora, luego, ¿qué otro contexto necesitamos? El literario, ¿no es cierto? Vamos adentro, si estoy estudiando un pasaje, por ejemplo en Nehemías 8, ¿cuál es el rol de ese pasaje con el resto del libro? ¿No es cierto? Cada libro tiene una función. Y para eso nos preguntamos, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Y cuál es el rol que cumple este pasaje en el libro? Es importante. Yo sé que toma tiempo, esfuerzo, pero así debe ser. Por eso, todos los hermanos que han estado asistiendo a clase hermenéutica y mantienen su testimonio, mantienen fidelidades, nos serán de gran bendición como maestros en la escuela bíblica. Tenemos que hacerlo con excelencia. Con excelencia es un requisito, porque nos toma de tiempo. Para ser idóneos para enseñar, tenemos que ser diligentes en la enseñanza, en el estudio de la palabra de Dios, en la interpretación de la palabra de Dios, pero sobre todo en la aplicación de la palabra de Dios. Muy bien. Luego hemos visto el contexto inmediato. Muy bien, mi hermana, inmediato. Básicamente es lo que hemos desarrollado la última semana. Amén. Es el análisis y el comportamiento de los textos, ¿no? Con las ideas que vienen antes, las ideas que vienen después en el texto que estoy estudiando. Muy bien. Hemos hablado y hemos dejado una tarea, ojalá se pueda hacer, los que Dios mediante lo permitan, pero hemos dejado la tarea de hacer de un pasaje todo el análisis respectivo en cuanto al contexto, el contexto histórico, canónico, lejano e inmediato. Muy bien. Ahora estamos en el siguiente proceso. Estamos aplicando los principios bíblicos en 4 procesos para la interpretación. El primer proceso hemos hablado de contexto. ¿Cuál es el segundo proceso ahora? ¿Estábamos dónde? En la observación. Muy bien, es importante la observación. Mire, antes de entrar un poco a recordar y de lleno nos vamos a la clase, vamos al libro de Isaías capítulo 28, verso 10, y voy a pedir a un hermano que lo lea. Libro de Isaías capítulo 28, el versículo 10, y luego versículo del 10 al 13. A ver, cualquiera que encuentre Isaías 28, del 10 al 13.
Estamos siempre repasando y resumiendo todo lo que estamos haciendo, pero hay mucho detalle. Si quiere ponerse al día, están los videos en el canal de la iglesia. Isaías 28, del 10 al 13. Cualquiera que lo pueda leer. Mi hermano Esteban, gracias. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, y a los cuales este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mayor que Sihón. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan los palos y sean quebrantados, enlazados y presos. Gracias, mi hermano mío. El verso 9 nos da el contexto. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará de entender doctrina, hablando toda la palabra de Dios, a los destetados o a los arrancados de pecho? No. Mire, el contexto donde se presenta esta gran verdad es sumamente importante y a mí me encanta, porque el Señor está siendo irónico con su pueblo, está condenando a la tribu de Efraín por su rebeldía. Por eso todo el libro de Isaías nos va a predicar un momento eso, la condenación de su pueblo. Ahora está hablando de la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque justamente serán condenados por menospreciar la palabra de Dios. Entonces Dios está diciendo, ¿a quién le daré mandamiento? ¿A quién le daré mandato? ¿A quién le daré reglón? ¿A quién le tendré en lía? ¿A quién le daré un poquito aquí? ¿A quién le daré un poquito allá? ¿A quién le enseñaré todas estas verdades? Poniendo el énfasis, ¿ves? De lo más a lo menos. A los que no entienden, a ustedes, al pueblo. Y justamente los condeno porque yo les hablé así y ustedes lo menospreciaron. Y 2 veces le dice eso, el Señor siendo irónico. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es justamente esto. Cristo puso énfasis en cada parte de la palabra de Dios. En cada palabra. Una coma, una tilde no va a pasar. El cielo y la tierra pasar, pero la palabra de Dios no. Y el énfasis del Señor es, yo quiero que como Esdras disponga su corazón a inquirir la palabra de Dios. Vamos de mandamiento a mandamiento. Ahora vamos a unidad menor, de mandato a mandato. Ahora vamos a unidad menor, vamos de reglón tras reglón. Ahora vamos a unidad menor, de línea sobre línea. Ahora vamos a unidades más pequeñas, un poquito aquí y un poquito allá. Porque Dios puso cada palabra por una razón. El otro día estaba hablando con una hermana que está asistiendo a nuestra iglesia, está volviendo a asistir en mucho tiempo, y en la escuela donde está le han pedido una versión nueva, internacional, y estamos revisando un poco esta nueva versión internacional. Y lo que pasa con las nuevas versiones, tenemos un problema con las nuevas versiones, no digo con todas, con la mayoría. ¿Por qué me encanta la Reina Valera? Aunque pero el idioma es antiguo, no se entiende. ¿Por qué me encanta la Reina Valera? Primero, porque es un pastor que lo tradujo. Dios usa la iglesia local para preservar su verdad. Segundo, porque hay 2 maneras de traducción. De eso se trata la crítica textual. Porque vigila cómo se ha traducido la Biblia. Una es cuidando el detalle de la estructura sintáctica, la estructura gramática. Cuida mucho el detalle. Otra solamente nos mastica y nos da la idea, nos da el pensamiento en nuestro idioma. Entonces, para eso muchos de ellos tienen que interpretar la Biblia y luego darnos en nuestras palabras y luego nosotros podamos entender. Pero ahí se perdió mucho. Porque la Biblia dice reglón tras reglón, línea tras línea, poquito aquí, poquito allá, palabra por palabra. Entonces, la Reina Valera es muy buena porque tiene este precioso equilibrio. Cuida bastante la forma, la estructura. Ustedes saben que la Biblia fue escrito en hebreo, en griego y en arameo. Hay una estructura gramatical muy diferente al español, pero cuida eso. Y no solo eso, sino también trata de mantener el significado. En cambio, las nuevas versiones es como si, ustedes han visto cómo nuestro pastor Pablo interpreta al hermano. No digo que él interpreta mal, pero él muchas veces nos da la idea. ¿No es cierto? Al final quieres entender la idea, pero también muchas veces cuida la forma en la como la dice, para la intención. Muy bien, lo mismo. Entonces, esta hermana en la nueva versión lo revisé, muy lejos de las escrituras. En versículos claves, muy lejos de las escrituras. Viendo el libro de Tito 2, verso 11 nomás, ahí uno puede darse cuenta, la salvación es para todos. ¿No?
La manifestación de salvación es para todos, pero la salvación es para los que creen. ¿Ve? Hay una gran diferencia. Y son uno de los tantos versículos. Entonces, le dije, hermana, no te vas a ir contra el sistema de la escuela, pero toma esa Biblia, pero toma la Reina Valera. Compáralo siempre con tu hijo. Amén. Muy bien, volviendo a la palabra de Dios. Estamos en este proceso, estoy repitiendo bastante, la observación. ¿En qué consiste el proceso de la observación? Para nosotros es tomar el detalle de extraer las verdades innatas que el texto sugiere. Para esto no necesito más herramientas que ser diligente en la meditación, en la repetición del estudio de la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, que me revele o me ilumine. Que me ilumine. La palabra revelación, bíblicamente la hemos usado solo cuando el escritor recibe la palabra de Dios y escribe. Nosotros ya no tenemos más revelación, necesitamos iluminación. Por eso pedimos mayor luz, para entender con diligencia el estudio, más la guía del Espíritu Santo, entender. Muy bien, entonces en la observación, después de tener el contexto de todo, estamos aprendiendo ahora a hacer la observación. Y estamos con ciertos procesos. El primer proceso es algunas preguntas que nos ayudan a meditar, amén, en el texto. Por ejemplo, ¿quién? Hemos hablado de eso, ¿quién? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo se describen? ¿Qué se afirma? ¿Qué se niega? ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué ocurre en el texto? ¿Qué se describe? ¿Qué se enfatiza? ¿Qué se condena? ¿Qué es de usual? ¿Qué no es común? ¿Qué se afirma? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué? Luego, ¿dónde suceden estos acontecimientos? ¿Dónde se encuentran los personajes? ¿Dónde vienen? ¿Dónde van? ¿Dónde ocurren los hechos? Todo esto, ¿dónde se describe? Luego, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se describió el texto? ¿Cuándo se describen las actividades, los eventos? ¿Cómo se relaciona todo esto? Luego hemos preguntado de por qué. Una de las preguntas más importantes, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se habla de este personaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo? Esto predica y nos ayuda a entender el propósito del autor. Luego, ¿cómo pasaron estas cosas? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo hizo esto? Etcétera. Es muy importante. Entonces, hemos hecho un ejemplo con esto. Luego, compilamos las respuestas y empezamos con nuestro análisis de la gramática. Amén. Ahí estamos ahora. Muy bien. Ahora, la semana pasada, después de hacer preguntas al texto y contestar, buscando las verdades, ahora hacemos un análisis. ¿Qué hemos hecho la semana pasada? Tenemos 4 tipos de análisis que vamos a hacer. Primero, vamos a hacer un análisis lógico. O sea, tenemos que entender cómo la palabra de Dios se va dividiendo naturalmente. Hay verdades que se enfatizan sobre otras. Hay versículos que se subordinan a otros. Hay pensamientos principales y otros van abajo. Entonces, es importante hacer un análisis lógico. Ya les dije que los capítulos que están aquí no son inspirados. Las divisiones de capítulos y versículos son buenos, pero no son inspirados. A veces cortan donde deben cortar, agregan donde no deben agregar, pero nuestro trabajo es entender esto. Entonces, hemos aprendido a hacer un análisis lógico, ¿recuerda? Hemos hecho un ejercicio de dividir las frases, hemos determinado la relación que hay entre las frases. Hemos mostrado el paralelismo de estas frases, una sobre otra, a veces se subordina un pensamiento a otro, y luego hemos hecho un ejemplo del libro de Lucas, capítulo 8, del 22 al 25, amén. A ver, está un poco chiquito nuestro ejemplo, a ver si está más grande ahora. Hemos hablado de eso. Ups, eso es todo lo que hay, hermano. A ver, avanza. Tienes que avanzar. Ahí está. Sí, retrocede, pero a ver, avanza. Ahí está. Ya pues, sigue avanzando. Ya. Muy bien. Hemos hablado del libro de Lucas capítulo 8, del 22 al 25. ¿Recuerdas? Hemos visto cuál era la idea principal. ¿Recuerdas? Es cuando Cristo pide a sus discípulos pasemos al otro lado. ¿Y qué hemos hablado? ¿Recuerda cuál es la idea principal? Porque hemos dividido esto. Hemos visto cómo se divide. Esta vez se divide por lugar, por los personajes, porque así se estructura la palabra de Dios. Tenemos que seguir la división natural. Léxico, otros dicen lógico, otros dicen exegético, que la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a nosotros a bosquejar el mensaje de las Escrituras y poder predicar.
Ese es el problema de muchos, hermano. No se trata de bajar un mensaje a internet y hacerlo nomás. No, se trata de meditar en la palabra de Dios. Primero tú y el texto, luego vamos a corroborar con los que otros varones, otros entendidos en la palabra han hecho para que estemos en lo cierto. No hay nuevas verdades, no hay nada nuevo. Pero cuanto más es la palabra de Dios, es mejor. Cuando Dios enfatiza algo, yo debo enfatizar. Y cuando Dios usa versos para secundar esa verdad, yo debo hacer exactamente lo mismo. Amén. Por eso necesitamos guía del Espíritu. Muy bien. ¿Recuerda cuál es el versículo clave ahí? Sobre la pregunta que decía, ¿dónde está vuestra fe? Y a partir de eso hemos dividido el versículo. Hemos visto que hay 3 divisiones. Y sobre eso hemos también tratado de poner el énfasis en las ideas principales sobre las subordinadas. Entonces el mensaje era, ¿dónde está vuestra fe? La verdad que hemos extraído es que Dios, ¿qué? Prueba nuestra fe. ¿Dónde? En el tiempo de prueba. O sea, Dios prueba el verdadero cristianismo en tiempo de prueba. Nuestra fe y el lugar donde está nuestra fe se evidencia en el tiempo de prueba. Es la gran verdad. Y sobre eso el mismo capítulo nos sugiere cómo sostenerlo. ¿Por qué? ¿Dónde debe estar nuestra fe? ¿En nosotros? ¿En nuestra habilidad? ¿O en Cristo? En Cristo. Y hemos visto que la palabra de Dios nos enseñó, ¿no es cierto? En 4 aspectos. Primero nos enseñó que nuestra fe está puesta en su palabra. Porque la Biblia dice el verso 2, les dijo. ¿Ves? Cada palabra es importante. Les dijo. Hemos visto en la dirección de su palabra, en la procedencia de su palabra, porque dice les, y en la dirección de su palabra dijo pasemos al otro lado, en la promesa de su palabra, porque dijo pasemos al otro lado, en el poder de su palabra, en la autoridad de su palabra, en la voluntad de su palabra, porque reprendió al viento, etcétera, etcétera. Luego la otra división que hemos visto es, ¿dónde más debe estar nuestra fe? Bíblicamente, y esta verdad debe repetirse a lo largo de las Escrituras, en Cristo, pero ¿en qué aspecto? En su palabra. Luego, en su presencia, ¿no es cierto? Porque Él dijo, entró en la barca. Entró en la barca. Creemos en su presencia al comenzar, al continuar y al peligrar el viaje. Y partieron y se durmió. Aun cuando creemos que el Señor no está, Él está. También, donde hemos visto en este análisis, ¿qué más? ¿Qué más sustenta nuestra fe en Cristo? En su palabra, en su presencia. ¿Qué más hemos visto? En su poder. Porque la palabra de Dios dijo que reprendió. Amén. En su poder que ha sido prometido, en su poder que ha sido demostrado. Pero finalmente el Señor evidencia si nuestra fe está en su propósito. Porque dice, pasemos al otro lado. Y luego a continuación el verso 26 dice, en tierra de Gadarenos. Por eso es importante leer el contexto. Muy bien. Es lo que yo hice, les mostré, les ayudé y espero que hayan practicado en casa. Porque ahora vamos a entrar un poco de teoría y si queda tiempo vamos a practicar. Ya hemos hecho nuestro análisis lógico. ¿Qué quiere decir lógico? Las divisiones naturales de la palabra de Dios. Por eso dividimos, vemos lo que enfatiza la Biblia, lo que subordina también lo ponemos y tratamos de tener una estructura. Amén. Una estructura lógica. Muy bien, ahora volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano, esta es la clase más pesada que van a tener. Si no le ha gustado el lenguaje en el colegio o en la universidad, no le va a gustar ahora tampoco. Lo lamento. Espero que sea un buen profesor. Yo soy malo, hermano. Pero ¿qué dijo la Biblia en Isaías 28:10? Reglón, línea, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea tras línea, poquito aquí, poquito allá, hasta la mínima expresión. Ese es nuestro trabajo, analizar. Entonces, por eso necesitamos el análisis estructural. Vamos a ver párrafo por párrafo. Ahora vamos a entrar un poco más. Vamos a hablar hoy de un análisis sintáctico. Esto tiene que ver con toda la gramática. Vamos a aprender a hacer esto en los siguientes pasos. Primero, tenemos que determinar la categoría de la gramática a la que pertenece cada palabra. ¿Por qué? Es importante el rol de cada palabra, así como es importante el rol del libro. ¿Usted cree que dejó Cristo una palabra por al azar? ¿O cada palabra tiene un valor en la Biblia? Si usted lee Hechos 16:31, una sola palabra es poderosa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree. Esta sola palabra es importante. Predica un mensaje poderoso porque ahí está para nosotros la invitación del Evangelio. Cree. Es la respuesta a la gracia del Señor. Cree. Una sola palabra y estudiar esa sola palabra es importante.
Ahora, obviamente, vamos a dar más énfasis que otras palabras en nuestro estudio, pero ahora vamos a comenzar. Entonces, primero que después de tener nuestra estructura, nuestro análisis lógico, ahora vamos a hacer un análisis sintáctico. Le llaman eso a un análisis de la gramática. ¿Qué tenemos que analizar? Los verbos, los sujetos, vamos a hablar de complementos, pronombres, adjetivo, adverbio, preposiciones, conjunciones, artículos, todo eso. Hoy vamos a hacer un resumen de eso. Una vez que analicemos la categoría de estas palabras, vamos a trabajar en su función, porque tenemos que mostrar a qué categoría pertenece esto y qué está enfatizando esto, porque es importante. Mire, un solo ejemplo antes de entrar al ejemplo general. Volvemos al libro de Lucas, al capítulo 8. Note la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 8. Mire, esta palabra es muy importante en las Escrituras. Mateo, Lucas, capítulo 8. Note la Biblia en esta porción. A ver, estamos justo en el ejemplo. Verso 23. ¿Cuál es la primera palabra que dice? Pero. Vamos a ver a qué categoría gramatical pertenece esta palabra, pero antes de definir, y son nombres nomás, lo que a mí me importa más es que entiendan la función. No tiene un trabajo importante esta palabra, pero del verso 22, están navegando, todo bien, el Señor está con nosotros, punto aparte, pero. Todo sería bonito sin el pero. Y vamos a ver que esta palabra se va a repetir muchas veces y va a ayudarnos mucho. ¿Por qué? Porque ahora nos va a mostrar un contraste a la situación, la que teníamos anteriormente. La palabra de Dios usa pero para mostrarnos un contraste, algo diferente a lo que está pasando anterior. Entonces, es un ejemplo, vamos a entender el pero. Por ejemplo, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y por qué Dios está poniendo el énfasis? Gloria al Señor, todo bien, pero viento a favor de nosotros, azota viento, pero igual que ustedes están en el camino del Señor, Dios está bendiciendo su economía, Dios está bendiciendo su salud, pero algo viene después de ese pero y no nos va a gustar. Pero oh, pastor, he sido fiel hasta hoy, pero ¿ves? Cada palabra tiene algo importante. Así que nosotros solo vamos por ahora, a concentrarnos en el lenguaje que tenemos aquí, que se asemeja mucho a la estructura en los originales. Si es necesario, vamos a ir entrando un poco más adelante a ver ciertas palabras en su idioma para ver el rango semántico y sobre eso dar un significado correcto en el contexto. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestro ejemplo, pero antes de eso vamos a aprender algunos conceptos rápidamente. ¿Ven? ¿Cuánto se acuerda su última clase de lenguaje? ¿Nada? Entonces, la Biblia es lenguaje. De tu trabajo, cuando aprendemos otro idioma, ¿qué es lo más difícil? Bien, mi hermano Liceo, la gramática. ¿Qué es lo más aburrido? La gramática. Cuando estudias inglés y llegas a la parte de la gramática, porque tienes que llegar sí o sí, aunque lo hables naturalmente, para entender, tienes que estudiar un poco de teoría de la gramática. Y eso es nuestro trabajo hoy. Amén. Bueno, miren, no soy experto en gramática, no soy un experto en el lenguaje. Hablamos con las justas, pero hay ciertos conceptos que debemos entender. Muy bien, ya lo conocen los primeros conceptos. Ahí tenemos, avanza mi amado hermano. Ok, avanza un poco más. Primer concepto. Muy bien, todo esto va a estar relacionado con la Biblia, pero volviendo al libro de Lucas, esto nos va a ayudar para entender. Los primeros componentes de una oración. ¿Qué necesitamos? Recuerda ustedes que formulan ¿por qué es importante esto? Porque también hemos aprendido a formular las proposiciones o las verdades bíblicas en oración. Amén. No es, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, no estamos predicar muchos mensajes, sino un solo mensaje. Yo puedo tener la capacidad de decir mi mensaje en una oración. Amén. Entonces, ¿en qué se compone una oración? Tenemos primero sujeto. ¿Qué hablamos del sujeto? La persona, la cosa que realiza la acción. Amén. El sujeto.
No es ese, ya llegó este sujeto, dice algunos esposos. Otro, ya llegó este sujeto, llegó tarde. O el sujeto. Cuando no le tiene aprecio, dice el sujeto ese. Bueno, pero hablamos del sujeto, del que realiza la acción. Ya. Luego tenemos el predicado. ¿Qué es el predicado? Lo que se dice del sujeto. Normalmente el predicado que tiene el verbo. Por ejemplo, este día sábado vamos a comenzar con los niños estudiando el Hijo de Dios, el libro de Juan, y la primera lección es Jesucristo, la palabra eterna, porque dice, en el principio era el verbo, ahora él es el logos. Es un concepto que en nuestro idioma es un poco de entender, pero tanto para los judíos como los griegos, logos es muy importante, es la palabra. No solo involucra un sujeto, involucra acción, por eso en el español dice el verbo. Contiene algo filosófico, místico, de vida para los filósofos griegos, y para los hebreos era una acción constante. Y Cristo dice, Él es el verbo, la palabra. A veces hay otra palabra que se traduce palabra en nosotros, pero da la idea solo de palabras. Pero cuando habla de Cristo es la palabra. Es la palabra. Muy bien. Entonces, eso vamos a aprender, el predicado. Luego, hay otra tercera parte. De aquí vamos a desagregarlo. Tenemos los complementos. ¿Qué son los complementos? Son palabras extras que aportan cierta afirmación adicional. Entonces tenemos el sujeto, tenemos el predicado. Dentro del predicado tenemos el verbo. Es la acción que hace el sujeto. Y luego hay complementos. Vamos a ver directo, indirecto, circunstancial, que nos dan solo un poco más de información. Entonces, ya. Ahora, hermano mío, si se durmió en eso, se va a dormir en lo que viene a continuación. Despiértese. Ahora vamos a ver los complementos. Amén. Vamos a empezar por los complementos. ¿Qué son los complementos? Son complementos, como dice su palabra, la información adicional. Amén. A lo que sucede con el sujeto. Y tenemos dos tipos de complementos, y esto es importante. Tenemos un complemento que se llama directo. Normalmente va a identificar esto cuando responde a la pregunta, ¿qué? Porque recuerda, información adicional, ¿qué? Respecto al verbo. ¿O a quién? Respecto al verbo. Por ejemplo, mire el libro de Lucas capítulo 8 y note la palabra de Dios en el versículo 24. Dice, y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, hablando, aquí estamos hablando del sujeto, ¿quién sería? Cristo. Reprendió, ¿qué dice? ¿A quién? Al viento. Si solo leeríamos, despertando él, reprendió. Como que algo no está sucediendo, ¿no? Entonces, los complementos nos dan más información. Y se llama directo porque responde a la pregunta. O sea, ¿qué reprendió? ¿Cuál es la respuesta? Al viento. Por eso se llama directo. Amén. Porque responde la pregunta ¿qué o a quién? Sobre el verbo. ¿Qué pasó con lo que hizo Jesús? ¿A quién reprendió? Al viento. Muy bien. Ahora el complemento indirecto. Responde a quién respecto al verbo. Mire, por ejemplo, la palabra del Señor. En el versículo 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo. Ahora la pregunta es ¿a quién? O sea, ¿quién es el que está diciendo? ¿Quién es el que está hablando? ¿A quién se le está diciendo esto? A los discípulos. Aunque es tácito este complemento, pero ahí está, al les, ¿no? En este pronombre involucra a los discípulos. Ese es un complemento indirecto. Entonces, repasando, el complemento son las palabras o información adicional. Tenemos dos, directo e indirecto. El complemento directo responde a la pregunta ¿qué? Al verbo. Amén. Al verbo, respecto al verbo. Y la pregunta para saber un complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién? Normalmente descansa en un pronombre o en algún tipo de sujeto. En este caso, les dijo a los discípulos. Muy bien. A ver, hermanos, sigan despertándose, por favor. Vamos a hacer un ejemplo más. Miren, ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero vamos al versículo 22. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se encadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Este es en el versículo 22. Pero anteriormente, el verso 22 dijo, pasemos al otro lado del lago.
¿Cuál sería el complemento directo? ¿Qué dijo el Señor? Pasemos, ¿ves? Al otro lado del lago. ¿Qué dijo el Señor? Pasemos. Ahora, ¿cómo sería indirecto? ¿A quiénes le dijo? A los discípulos. Ahora, en nuestra meditación y en nuestra análisis es importante saber a quiénes dijo, por qué dijo, qué dijo el Señor. Ya, sigan despertándose, hermanos, porque se pone más interesante. Ahora vamos a ver los tipos de verbos. Voy a ser rápido, hermano. Quizás para algunos es la primera vez que escucha algo así, pero solamente es teórico. Le prometo que la práctica va a ser más entretenido. Pero reglón tras reglón, línea tras línea, palabra tras palabra, cada palabra tiene una función, tenemos que saber por qué está ahí, cuál es su función. Así como sabemos la función del libro, la función del capítulo, tenemos que saber la función de la palabra, por qué está puesto ahí. Muy bien, ahora hemos visto los complementos, vamos a ver los verbos. En las escrituras normalmente van a encontrar estos tres tipos de verbos. Tenemos transitivos, intransitivos y tenemos pronominales. ¿Ves? Ya lo hablé, hermano, ya. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo se come? Ya. Aunque no entiendas los nombres, solamente vamos a hacer el énfasis en su trabajo. Cuando hablamos de transitivos, nada más son aquellos que necesitamos para el complemento directo. Por ejemplo, reprendió al viento. La palabra del verbo es reprender, ¿no es cierto? Y nos ayuda a conectarnos con el complemento directo. ¿Recuerdas? Lo que responde al viento, lo que responde al verbo. Tenemos los intransitivos, lo que ayuda al complemento indirecto. En este caso, viendo esto, el resultado que reprendió el viento, cesaron. Y los pronominales son los que se conjugan. ¿Cómo es esto, pastor? Por ejemplo, se durmió el Señor. Igual que ustedes se están durmiendo. Qué aburrido, pastor, qué aburrido. Ya, yo lo sé, tenme paciencia, hermano. Ahí está un ejemplo. En el verbo intransitivo, reprendió. ¿Por qué? Requiere un complemento, por eso se llama intransitivo, transitivo, porque requiere un complemento. No sabemos a quién reprendió. Si se queda ahí solo la palabra de Dios, sería aburrido. Ya. Vamos a otro tema. ¿No es aburrido también, hermano? Pero esto también es importante. ¿Has escuchado alguna vez qué es un sintagma y la función de los sintagmas? No. Ya, vamos a aprender entonces. No se preocupe, de ahí los paso la copia y lo repaso, ¿ok? ¿Qué es un sintagma? Ahí está. Avanza, mi amado hermano. Son palabras que van a articular en torno a un núcleo. Puede ser un verbo, puede ser un sujeto. Entonces tenemos tres tipos. Los que funcionan con un sujeto se llama sintagma nominal, ¿ven? De nominal. Si funciona con la acción o verbo, sintagma verbal. Y con alguna preposición, sintagma proposición. Nada más son esas palabras que funcionan. Ejemplo, ahí lo entendemos mejor. Ejemplo, por ejemplo, en el texto, pasemos al otro lado. El sintagma nominal sería nosotros, ¿no es cierto? Porque está implícito. ¿A quién está diciendo el Señor pasemos? Está hablando de Él y sus discípulos. ¿Ya? Nada más, eso significa. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando, hermano. Ahora, lo lamento, pero aquí hay más verbos y solo lo voy a mencionar. Ahora tenemos modos verbales. Es teoría nomás, hermano. La práctica le va a gustar, le prometo. Son nombres más. Pero hay verbos en pretérito, hay verbos imperativos, hay verbos subjuntivos. Vamos a aprender eso. ¿Qué es pretérito? Cuando la acción ya se acabó. Por ejemplo, se desencadenó una tempestad en pasado. Nada más eso significa. Imperativo, una orden. ¿No es cierto? Pasemos al otro lado. Subjuntivo es probablemente, ¿no? Algo que defina una probabilidad. Ahora, vamos a ver las relaciones que hay. Bueno, yo creo que eso lo podemos ver con más detalle otro día. Copulativas, adversativas, causales. Unas explican la información, otras contrastan ideas como la palabra pero y otras una razón de ser. Son palabras que tienen esa función. Ya hemos hablado de la palabra pero. Y vamos a hacer solamente una práctica, no lo tienen que hacer siempre. Yo hago esto solo con las palabras más importantes y acentuadas para ver su trabajo. Pero miren el versículo 22 y ahí hay un análisis donde cada palabra pertenece a una categoría gramatical. Por ejemplo, empezamos, aconteció. ¿Qué es? ¿Un sujeto, un verbo? ¿Qué es? Un verbo, ¿no es cierto? Un verbo, aconteció. Y si sabemos mucho de la teoría, es pretérito. ¿Por qué? Ya terminó la acción.
aconteció. Entonces es importante. Ahora, aunque no entendamos la definición, entendemos el concepto. ¿Recuerdas cuando predicamos? Aconteció. Llega el momento en nuestras vidas que algo va a acontecer. Aconteció en la vida de ellos. Todo bien hasta ahí. Gracias, Señor, por la teoría. Tiempo de práctica. Vamos a la prueba. Aconteció. Llega el día que tenemos que ir a la barca y llega el día que la prueba tiene que venir sobre nosotros. Y le tendremos que decir, mirando atrás, aconteció. Aconteció. Muy bien. ¿Qué es? Un artículo. Amén. Indefinido. Día, un sustantivo. Amén. Cuando nosotros vamos a formular luego las proposiciones, las verdades, es importante definir el sujeto. ¿De quién vamos a hablar y qué vamos a hablar de eso? Todos que enseñan en la escuela dominical deben saber de qué van a hablar o de quién van a hablar y qué tienen que decir de eso, un sujeto y un predicado. A veces tenemos que poner el énfasis donde Dios pone el énfasis. Un día, ya, muy bien. ¿Qué? Es una conjunción. Entró, es un verbo. También en pasado le hemos dicho que se llama pretérito. Ya no voy a poner tercera persona singular, nada de eso para no confundirnos. Amén. Solo es un verbo en tiempo pasado. En es una preposición. Amén. Una es también artículo. Barca, ¿qué sería? Un sujeto, un sustantivo. Con es una preposición. Sus es un pronombre. Discípulo es un sustantivo. Y es conjunción. Les es pronombre. Porque involucra a todos. Es un complemento indirecto. Dijo es un verbo en pasado. Pretérito. Pasemos, un verbo en presente. También, si lo queremos aplicar, podemos nosotros poner el tiempo presente simple, constantemente. Al es una contracción. Otro, un adjetivo. Lado, sustantivo. Del, contracción. Lago, sustantivo. Y conjunción, partieron, verbo. En tiempo pasado, pretérito. Ok. Es un análisis gramatical. No lo tienen que hacer así, hermano. No lo tienen que hacer así. Porque mi punto en esto es que debemos entender la función de las palabras. ¿Por qué? Ahora sí entramos a la acción. Amén. Ya despierten, hermano. Ya pasamos lo más aburrido, la gramática y todo eso. Imagínense estudiar eso, hebreo y griego. Qué aburrido, ¿no? Pero reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito allá, un poquito allá. No le estoy pidiendo que dé los nombres. Oh, esto es un esto. No, ¿de qué me sirve? Yo quiero que entiendan la función. Claro que esto se ha normado, se entiende todo eso. Si estudian el tema del lenguaje, entenderá mejor eso. Pero yo quiero que usted entienda la función de las palabras, por qué están ahí, qué indican, para que puedan meditar en ella. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo pequeño, luego les voy a mostrar todo este análisis que hicimos con el análisis estructural, ¿recuerda? Lógico que hice, a eso le he puesto este análisis, pero estoy resaltando solo algunas palabras, no tenemos que hacerlo todo, solo de las palabras, de las frases principales. Pero mire, por ejemplo, en Lucas 8 del 22 al 25, ¿cómo cambiaría la pregunta, el significado del pasaje si omitimos la palabra o la conjunción pero? ¿Cómo cambiaría? Si estamos viendo el versículo que hemos estudiado ahora, versículo 22. Imagínense, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Y si no estuviera la palabra pero, mientras navegaban, bueno, nos va a dar la idea, él se durmió y se desencadenó. Pero la palabra pero tiene una función importante. Esta conjunción nos va a mostrar el contraste de un inicio. Miren el paralelismo de una forma de contraste. El paralelismo. ¿Cómo era el inicio del viaje? ¿Era tormentoso o pacífico? Pacífico. Y ahora nos va a mostrar una situación tormentosa. ¿Qué otro contraste pueden, hermano? Ayúdenme, mediten. ¿Qué otro contraste? A ver, mediten, hermano. ¿Qué otro contraste está predicando ahí? Miren este paralelismo, pero en contraste. ¿Qué otro contraste? La diferencia entre verso 22, verso 23. ¿Cuál es el contraste? Pacífico y luego viene tormenta repentina. ¿Qué otro contraste?
el pero se puede aplicar a varias. ¿Por qué? Porque de aquí pueden aceptar. Y luego tomamos la verdad y luego podemos aplicar. Es la función de esta palabra, de esta sola palabra. Nadie encuentra otro contraste antes y después. Sí, pero ¿cuál sería el contraste? Al principio y el... ¿Ya? Amén. En otro estado. Ya, amén, puede ser. Ahora les puedo seguir ayudando. Piensen los discípulos. A ver, piensen en otro personaje principal por ahí. Ay, ¿qué está pasando con Jesús? Y ahora, se durmió. ¿Ves? El trabajo de la palabra, pero. Ahora, hay unas grandes verdades para aplicarlos a nosotros. Amén. Qué lindo es viajar en el Señor está despierto, viendo a favor, pero ustedes tienen que saber que habrá un pero en su vida. Pero de pronto tormentas. Pero de pronto el Señor parece dormido. Si solo predicaría en función de esta perspectiva, pero podría encontrar 3 puntos. Amén. ¿Ustedes creen que la vida del creyente así? En el evangelio de la prosperidad, todo viento a favor, pero bíblicamente dice no, pero no siempre va a ser vientos a favor. Hay tormenta en nuestra vida. No siempre va a parecer que el Señor está ahí, presente, atento. Va a aparecer días que se están durmiendo. A ver, para completar 3 puntos con buen mensaje bautista, un contraste más. Ahí yo tengo uno más. A ver, ustedes analicen. Un contraste más, esa palabra pero. Un antes y un después. ¿Están qué? Ya, ¿y eso qué les produce a ellos? Terror. Al principio del viaje, amén, gloria al Señor, vamos adelante, pasemos al otro lado, yo soy primero, quizás Pedro esté empezando, nosotros expertos navegadores, luego, maestro, sálvanos. Está luchando con el miedo por las circunstancias, lo que está produciendo. ¿Ves? ¿Hay contraste o no hay contraste? La palabra pero nos ayuda mucho. Sí. Incluso es una de las palabras favoritas del hermano Schwenke. Cuando predica y cuando estudia la Biblia, en sus libros dice, gloria al Señor, pero, malas noticias, aquí viene lo malo, aquí viene lo malo. Pero, si no fuera ese pero, todo estaría bien, amén. Pero. Muy bien, hermanos. Es un ejemplo. Ahora solo les voy a mostrar el análisis que hicimos, lógico, y he aplicado esto, aceptando las palabras y describiendo un poco la función para dar una conclusión al final de todo esto. Avanza, mi amado hermano. Si se puede ver a buena hora, hermano, si no, lo lamento, te he tratado de ser grandes. Por ejemplo, en la primera estructura que hemos visto, que el Señor evidencia si nuestra fe está puesta en su palabra, ¿de dónde hemos sacado eso? ¿Lo inventé yo? Les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Quién dijo? Jesús. Él es el sujeto. Y el verbo dijo. Y este verbo es imperativo. Dijo. No es una opción. Dijo. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra fe en la tormenta? En la palabra de Dios. En lo que Jesús dijo. Amén. Por eso, ustedes deben asegurarse que estén en la voluntad del Señor. Porque si hay tormentas en su vida, hemos visto el caso paralelo de totalmente un contraste. Por ejemplo, Jonás. También llegó tormentas, pero él está por culpa de su desobediencia. El Señor no le dijo, ve a Tarsis, le dijo, ve a Nínive. Lo lamento por Jonás, tiene que arrepentirse y volver al Señor. Hay muchos de nosotros que estamos en nuestra barca yendo a lugares donde no debemos estar. Entonces nuestra fe está en su palabra. ¿Qué nos sostiene la tormenta? La promesa, la palabra de Dios. Estoy donde Dios quiere. Entonces pasemos al otro lado. Ahí esta palabra pasemos, un verbo intransitivo, obviamente nos está llamando a la acción. Al otro lado del lago es el complemento circunstancial, digamos así, y vamos a ver que el otro lado del lago está esta región de los Gadarenos con un propósito, y si creemos en su promesa, les dijo, todo esto, hermano, este pequeño análisis al final para decir que lo siguiente, llegan al último, hermano, porque creemos en la palabra de Dios, en su promesa, en su dirección, en su autoridad, en su naturaleza, todo esto para llegar a este punto, porque al final, ¿qué nos ayuda? Al final, ¿qué nos ayuda? En conclusión,
Jesús no solo va a prometer el destino, sino que Él va a garantizar que se va a cumplir. Todas las funciones de sus expresiones asegura eso. Pasemos al otro lado del lago, o del otro lado, dice el verso que hemos leído, pasemos al otro lado del lago, al otro lado. Él lo prometió, es una orden, Él lo afirma. Todas las palabras involucran la autoridad del Señor. Entonces nuestra confianza debe estar en eso. Y lo va a afirmar más adelante cuando Él con su palabra reprende al mar. Y reprendió y cesaron. Muy bien, ahora lo mismo podemos hacer con nuestra fe en su presencia. Entró en una barca y podemos analizar esta expresión. Y a mí me gusta como mi hermano Octavio es uno de mis predicadores favoritos. Él es experto, mejor que yo, analizando las palabras. Entró y se goza, es gracias al Señor que entró a una barca y partimos. Prefiero partir con el Señor que partir solo. Y gloria al Señor, Él está en mi barca. El trabajo de cada uno de estos es el verbo, analizamos el verbo, el énfasis, la acción. Todo esto es importante, hermano. Yo sé que aburre, yo no digo, este pastor identifico es verbo intransitivo, este es verbo pretérito. No quiero eso. Lo que quiero es que entiendan la función de cada palabra, el trabajo de cada palabra y el rol de cada palabra en el contexto que el Señor nos ha dado. Enfatizar lo que Dios enfatiza, no enfatizar lo que no Dios enfatiza. Entender lo que el Señor está tratando de transmitirnos. Igual con cada una de las palabras, pasa hermano por razón de tiempo. Para explicar uno por uno, sigue avanzando, vuelve atrás, ya. En conclusión, hermano, vamos a hacer una conclusión de todo. A través de todo esto, el análisis nos va a confirmar que la palabra de Dios mantiene su autoridad y su fidelidad. Su presencia desde el principio hasta el final. Su poder en control absoluto sobre todo. Y su propósito de llevarnos a donde Él quiere y hacer con nosotros lo que Él quiere. Cada una de estas palabras sustentan esto. Aún en la expresión de los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? La respuesta está en todos los versos por la palabra de Dios, es Jesús. Él es el que tiene la palabra más segura. Él es, si está con nosotros en su presencia, el poderoso, su poder. Él cumple sus promesas. Ese es el que ustedes deberían conocer. Por eso Dios les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Muy bien, hermanos, ya hemos analizado. No les pido que analicen como hemos analizado palabra por palabra, no. Las más importantes que puedan considerar, ver el trabajo de este verbo, si es una conjunción, el contraste, por ejemplo, en el caso de la palabra, pero la pregunta que nos ha ayudado, ¿dónde está vuestra fe? Estos adverbios, estos sujetos, estos verbos que nos cuestionan, ¿dónde está vuestra fe? Es importante entender eso. No en todos, hermano, pero en ciertas palabras. Muy bien, ya pasó lo aburrido, hermano, amén. Ahora viene lo más aburrido, es el análisis morfológico, pero eso será por la otra semana. Miren, ¿qué tenemos que hacer? Entender la persona, el número, el género, el modo, la voz. Y vamos a hacer un par de ejemplos y luego terminaremos con el último. Tenemos que hacer un análisis semántico, cuál es el significado de cada palabra, pero más que ir a los idiomas, vamos a aprender a dar el significado de las palabras en el contexto. Eso es. Usted puede ir al griego, al hebreo, lo que quiera, pero la ley es el contexto, determina el significado. Amén. Ya, hermanos, esas son, de ahí le prometo ya no es más aburrido ya, porque vamos a trabajar en las observaciones. Tenemos un par de procesos más, vamos a continuar. Pero mi punto esta noche, hermano, la Biblia dice de reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Cada palabra en la palabra de Dios tiene una función. Dios nos dio su palabra en un lenguaje estructurado. Cada palabra a Él importa. Nuestro trabajo es meditar en cada palabra, ver cuál es su trabajo, cuál es su función, qué es lo que Dios está diciendo. Ese solo pero, ¿han visto cómo nos anima a meditar en los contrastes? Y hemos hallado hasta 3 contrastes. ¿Ve? Esa pregunta, ¿dónde? También nos ayuda bastante. Entonces, mi amado hermano, todo esto nos ayuda para trabajar en las observaciones. Mi esperanza es que ustedes se gocen en ello, porque hablamos el lenguaje. Nos expresamos con sujetos, con verbos, con predicados, con complementos. Aunque no sepamos, esto es, eso no importa mucho. Lo que sí debemos saber es el trabajo de cada palabra. Amén. Ya, hermano, le dije que iba a ser la clase más pesada. Nos queda una más para cumplir por lo menos con informarles, pero haciendo el énfasis en la función de cada palabra. Es importante entender esto, es muy importante. Esa sola palabra, cree y serás salvo,
Es muy importante. Si analiza esa palabra, cree que es un verbo. Amén. Es eso. Para ser salvos tenemos que hacer esta acción, creer. Producto del Señor. Pero ¿en quién debo creer? En el Señor. ¿Ve? La respuesta, ahí está, el predicado, en el Señor Jesucristo. Hay una conjunción que une estas ideas. Dice, y si no hubiera este y, no predicaría, serás salvo, que afirma. Amén. Es la promesa, serás salvo. Y sigue, tú. Y otra vez esa y, ese trabajo es importante. Y tu casa. ¿Será verdad o no será eso? Es verdad. Algunos vivimos por la fe en eso, que un día los nuestros también, porque el Evangelio entrará a través de nosotros a los demás. Y tu papá, y tu mamá, y tu esposo, y tu hijo, y. Qué linda es la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a pasar a la oración y luego voy a quedarme un rato con los hermanos que están apoyando las ligas.